Hola, muy buenos días a todos nuestros seminaristas. En unos 2 minutitos vamos a iniciar. Les damos la cordial bienvenida. Estamos haciendo pruebas de sonido. ¿Alguien nos puede indicar si nos escuchan bien? Sí se escucha bien, doctora. Buenos días. Buenos días, gracias, Bere, porque estamos transmitiendo desde la sala Miguel Melgoza de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Entonces, estamos así agradeciendo, por supuesto, a nuestro asesor técnico, al maestro y doctorante Alejandro Vega, que nos hizo las conexiones para poder transmitir. Pero sí estábamos ahorita con el susto con la doctora Brenda, sí se escuchaba bien, pero qué bueno que se escucha bien. Así que en unos minutitos más vamos a comenzar. Les comento les pido una disculpa de entrada, va a ser una sesión más corta. Normalmente dedicamos 90 minutos al seminario, pero a las 12 en el aula que está aquí junto tenemos un evento muy bonito. Se va a titular Una joven de la licenciatura con una tesis que dirigí yo sobre familia multiespecie. Entonces, obviamente no puedo faltar a ese sínodo, así que tendré que salir corriendo a las 12. Por aquí estoy viendo ya a varios amigos de tiempo atrás. Se acaba de conectar la doctora Regina Drey, que a la sazón va a ser nuestra ponente, si mal no recuerdo, de la siguiente semana. Déjenme, déjenme nada más checar esto. Sí, sí, así es. Ah, Buenas tardes. hola Regi, ¿cómo estás? Hola Rosy, ¿cómo estás? Encantada de poder estar acá. Muchas gracias. Pues yo encantadísima, es la primera vez que tenemos a la doctora Dre en el seminario y la verdad es que el trabajo que hace ella, ya voy a platicar la semana que entra, todo lo que hace Regi en Argentina y también en otros países por los demás animales, es una autoridad en el tema y estamos muy contentos de que este año se haya sumado. Después tenemos el día 23 de septiembre, aprovecho para decirles, les voy a recordar de hoy en 8, el 16 no hay sesión porque es uno de los grandes feriados en México, el 16 de septiembre. Pero el 23 vamos a retomar con otra grande del derecho en Argentina, del derecho animal, que es la doctora Vicky González Silvano. Después va a estar la doctora Brenda, una grande del derecho mexicano. Después viene el doctor Tiago Pires de la Universidad do Salvador do Bahía de Brasil, Alfonso Enríquez, y seguimos con nuestro programa como lo teníamos planeado. Pero bueno, este, esos serán los anuncios. Muy bien. Pues si gustas empezamos. Muy bien, pues en esta ocasión estamos muy contentos en el Seminario Permanente de Derecho Animal, de Filosofía y Derechos de los Animales, porque pues en esta ocasión nos presentará un tema sumamente novedoso y relevante a la luz del derecho animal. Pues en esta ocasión tenemos a nuestra fundadora, la doctora Rosa María de la Torre Torres, de quien me permito leer algunas líneas curriculares. Ella es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, grado obtenido con la distinción cum laude y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Pues como ya la doctora Brenda me presentaba y les comentaba yo que va a ser una sesión más o menos breve, por eso les voy a pedir en 10 minutos o 15 para dejarlo para algunas preguntas. Espero ser muy breve. Y como ya comentaba la doctora Brenda, yo les traigo una propuesta que viene desde la teoría. Es una teoría que surge en el año 2021, la publicación de un libro que se llama, no se ha traducido al español. El libro se llama Animals as Legal Beings, los animales como seres legales, podría ser la traducción, de la profesora de la Universidad de Victoria, Manisha Deka. Esta es una propuesta muy interesante porque viene de los estudios críticos del ecofeminismo. Perdón, un paréntesis. Alguien preguntaba en el chat antes de iniciar que dónde podía consultarse la programación.
tanto en las redes sociales del grupo de investigación como en nuestra página, que es gidaanimalista.com, van a encontrar ahí la programación. Y si no, con todo gusto se las hacemos llegar por correo electrónico, si nos escriben al correo electrónico. Como yo les decía, el tema de la consideración jurídica de los demás animales es un asunto que ha ido evolucionando y que está evolucionando a pasos agigantados. Es muy probable, y esto lo platicábamos con la doctora Brenda hace unos momentos, yo sostengo que es muy probable que en los siguientes 3 a 5 años empecemos a observar una proliferación de reformas constitucionales en América Latina para elevar a rango constitucional una consideración diferente para los demás animales. Por ejemplo, en nuestro país existen ya algunas entidades federativas, lo que en otros países se conoce como provincias, que reconocen a los animales como seres sintientes. La primera de ellas fue la Ciudad de México, ¿no? Tenemos otros estados como Durango, por ejemplo, que les reconocen. Y esto, si bien ha sido un avance interesante porque ha abierto las puertas al litigio estratégico, al organizar los argumentos partiendo de esta consideración constitucional en conjunto con normas secundarias como pueden ser las leyes de protección y bienestar de los animales. Un gran ejemplo de esto es la Ciudad de México, en donde, por ejemplo, nuestros amigos de Fregda, Betty, Ulises, el licenciado Carranza, han hecho grandes litigios estratégicos con fundamento en el artículo 13 de la Constitución y algunos artículos de la Ley de Protección de los Animales para la Ciudad de México y otras normas, ¿no? Entonces, es evidente que vamos a ver, porque la teoría, la conciencia colectiva social empuja a los constituyentes de reforma de nuestros países, estoy hablando específicamente de América Latina, a reconocer un estatus jurídico diferente. Y el estatus jurídico que se plantea, de hecho, en México hay una propuesta de reforma con todo el paquete de reformas constitucionales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mes de febrero. Hay una propuesta de reforma al artículo 4 para reconocer a los animales como seres sintientes. O sea, la tendencia que vemos es elevar la sintiencia a rango constitucional para reconocer a los animales con un estatus jurídico diferente. Aquí la pregunta es, ¿realmente se está dotando de un estatus jurídico diferente a los animales al constitucionalizar la sintiencia como una fuente de obligaciones morales indirectas de los seres humanos? Me parece que la respuesta a esto lo da muy bien la doctora Brenda. Para quienes no hayan podido estar en su examen de grado, se pueden meter al canal de YouTube de la División de Estudios de Posgrado. Ahí quedó grabado el examen que recién hace 8 días presentó ella, donde defendió su tesis. Y ella hace una crítica importante de por qué la sintiencia sí es un primer paso, pero no es suficiente, ¿no? Sin embargo, a nivel constitucional, podríamos, no es lo deseable, pero recuerden que en GIDA buscamos lo posible dentro de lo deseable. Podríamos quedarnos con eso, siempre y cuando, aquí viene el pero y lo difícil, esto se articulara con reformas del estatus jurídico de los animales en los subsistemas jurídicos o en los sistemas jurídicos secundarios, específicamente el derecho civil y el derecho penal. Principalmente el derecho civil. ¿Y por qué el derecho civil? Porque aunque nos gustaría decir en América Latina que las constituciones son la columna vertebral de nuestros sistemas, lo cierto es que no. La columna vertebral de nuestros sistemas es el derecho civil. Somos herederos de tradiciones jurídicas romanistas, civilistas, colonizadoras, dirían, desde los estudios críticos, ¿no? Entonces, por eso es importante pensar ante esta inminencia de la sintiencia en el espectro constitucional de muchos de nuestros países, ¿cuál va a ser la respuesta desde el derecho civil para incluir a los demás animales como agentes jurídicos? Platicábamos la semana pasada que estuvo con nosotros Israel González Marino aquí en la universidad. Platicábamos sobre estos binarismos de sujeto, objeto y persona, cosa, ¿no? Se han
experimentado distintas fórmulas. Desde el año 2014, lo sabemos, con las resoluciones suizas, Sandra, se ha experimentado, por ejemplo, la formulación de personas no humanas, ¿no? Seres sintientes, sujetos de derecho. Pero de nuevo, y ya lo que platicábamos con Isra, estamos incurriendo en estos binarismos. Esta es una de las profundas críticas que hacen los estudios críticos animales a estas posibles soluciones. No estamos cuestionando el paradigma antropocéntrico del derecho, sino que estamos pretendiendo incluir a los animales de manera forzada en estos paradigmas, es decir, ampliando o extendiendo irresponsablemente a los animales en categorías que no son animal friendly. Y esta idea no es mía, esta es una idea que propone justamente la autora que les traigo a la mesa el día de hoy, que es Manisha Deka, ¿no? Dice, intentar extender el concepto de personalidad jurídica a los animales no es muy animal friendly. ¿Por qué? Porque el concepto de personalidad se sustenta en 3 características: la razón, la racionalidad, la autonomía y la independencia. Y dice Manisha Deka, no solamente no es animal friendly, sino que muchas veces esta categoría tampoco es muy human friendly. ¿Qué pasa con estos seres humanos que carecen de alguna de estas capacidades, como puede ser la autonomía, la racional? Pensemos en personas o en sujetos humanos que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, dice, esta idea de personas no es muy animal friendly porque es una categoría antropocéntrica que es difícil de construir, de construirla incluyendo a los animales. El tema de ser sujetos de derechos, que es la propuesta que hasta hace muy poco muchos de nosotros sosteníamos. Como siempre he sostenido que el derecho animal es una disciplina en constante construcción. Entonces, nosotros mismos vamos evolucionando y vamos reformulando nuestras propuestas acorde a lo que otros colegas van trabajando y a las respuestas jurisprudenciales y jurídicas y a las necesidades que vamos teniendo. Hasta hace muy poco, la mayoría de nosotros, sobre todo quienes estamos en la perspectiva abolicionista, sosteníamos esta idea de los sujetos de derechos como una categoría jurídica viable, ¿no? Y esto es así porque, bueno, la jurisprudencia nos demuestra que no solamente animales, como ya he platicado desde el año 2014, sino otras entidades de la naturaleza, ríos, bosques, montañas, etcétera, han sido declarados por vía jurisprudencial como sujetos de derecho, ¿no? Y ha sido la fórmula que más he utilizado. Sin embargo, el concepto sujeto, y eso era algo en lo que caíamos en cuenta la doctora Brenda, el doctor Israel y yo, en la última sesión, en el coloquio que tuvimos con los tesistas que están desarrollando tesis sobre derecho animal aquí en el posgrado de Derecho. Sin embargo, si nosotros seguimos defendiendo esta idea del sujeto de derecho, estamos incurriendo de nuevo en el binarismo sujeto-objeto. Es decir, lo único que estamos tratando de hacer es desobjetivizar a los animales, desobjetivar a los animales y pasarlos a la categoría de sujetos. ¿Pero qué es un sujeto? ¿Cómo opera un sujeto en el derecho? ¿No? Y aquí es donde empezamos a enfrentar una serie de problemas. Y por eso, algunos hemos sostenido en textos previos, si ustedes quieren consultar alguno de los textos donde yo he sostenido esto, pueden ir a mi página de ResearchGate. Hablamos de la posibilidad de romper este binarismo con una tercera categoría, con un tertium genus. Y este tertium genus nos lo propone de manera brillante Manisha Deka en este libro, que bueno, aquí se los muestro para los que estén interesados en adquirirlo. Les digo, se llama Animal as Legal Being. Es una teoría que tiene su origen o viene de los estudios críticos animales, específicamente del ecofeminismo. Y ahorita vamos a ver por qué. Y ella propone que se cree esta categoría de seres legales, a diferencia de la personalidad o de la subjetividad jurídica, con un fundamento en 3 características. Como ya había mencionado yo, la personalidad jurídica tiene como fundamento la racionalidad, la autonomía y la independencia. Mientras que la sereidad, y aquí
Agradezco a mi amigo y colega Iván Darío Ávila Gaitán, que me ayudó a pensar cómo traducir el bigness, porque esta palabra, cómo se va a traducir al español, está un poco complicado. Diana, aquí te lo pongo un ratito mientras sigo hablando para que saquen un pantallazo. Este es el libro. Y también les recomiendo, hay varias conferencias de la doctora Deca en YouTube que sirven mucho también para hacer un acercamiento a su teoría. Esta cereidad que propone Manisha Deca tiene fundamento en 3 pilares muy interesantes. La corporeidad, la relacionalidad y la vulnerabilidad. Esto seguramente les está ya resonando mucho a aquellos quienes trabajan los estudios críticos a las teorías de Butler, sobre todo por lo que tiene que ver con el tema de la corporeidad y la vulnerabilidad. ¿En qué consisten estas 3 atribuciones? Lo primero que nos propone Manisha Deca es entender que los puntos de partida de los que ella arranca para construir esta teoría es que, uno, la ley es antropocéntrica. Es antropocéntrica porque ha sido pensada por seres humanos y para seres humanos, entendiendo que los otros cuerpos no humanos son recursos. Son recursos, son bienes que nos sirven para cubrir necesidades, ¿no? Y esto ha llevado a una colonización de todo aquello que no sea humano y de otros cuerpos, ¿no? Y ya el tema de la colonización y este colonialismo es algo que, por ejemplo, Patrick Lloret ha trabajado mucho también en sus estudios, ¿no? También nos dice Manisha Deca que otro punto de partida de su estudio es reconocer esta idea de la excepcionalidad humana. Es decir, pareciera, y esto lo he expuesto yo en otros foros también yo, que la historia del pensamiento humano es como la historia del esfuerzo fútil del ser humano por comprobar su propia excepcionalidad, ¿no? Entonces, pareciera que cada que los estudios científicos y etológicos muestran algún parecido de lo animal con lo humano, es rechazado inmediatamente, ¿no? Y el tercer punto de partida, y a mí me parece fundamental, dice Manisha Deca, las palabras que usamos importan. Y ella se muestra muy crítica, perdón, doctora Brenda, con el uso de los 2 vocablos más comunes que se han utilizado en el derecho animal para referir a los demás animales. Primero, el de animales no humanos. Y ella dice textualmente, el hacer referencia a los demás animales como animales no humanos, cito textual, dice, con este vocablo se pierde la oportunidad de subvertir la negación cultural de lo que Franz de Waal ha denominado antroponegacionismo, anthropodenial, es el vocablo que acuña Franz de Waal, dice, y Manisha Deca completa, dice, nos impide subvertir la negación cultural de lo que Franz de Waal ha denominado anthropodenial, de que los humanos también somos animales. Es decir, aquí para quien quiera consultar este texto de Franz de Waal está en línea. Es un texto que se llama Somos antroponegacionistas. Está en inglés, lo pueden checar, Franz de Waal, Anthropodenial, en cualquier motor de búsqueda y va a aparecer este texto que es donde surge este vocablo, del cual, bueno, ya habían hablado muchos autores antes, ¿no? Que se han citado, ¿no? Pero me parece que esta aproximación es importante. Entonces, por eso a Manisha Deca no le gusta utilizar dentro del lenguaje de la consideración jurídica de los animales este vocablo. Y utilizar el animal así como en singular o referir a los animales de manera así abstracta, dice que representa un gran problema porque es meter en una sola categoría a un conjunto enorme de millones de especies que tienen sus propias características, que tienen sus propios intereses,
y utilizar este cajón desastre que es el vocablo animal como de manera genérica para referir a tantos individuos tan diferentes es complicado, ¿no? Y esta crítica viene, por ejemplo, de Derrida. Derrida en El animal, que luego estoy siguiendo, hace esta misma crítica y él propone este vocablo que se traduce al castellano como el animote, ¿no? Entonces ella dice, no, hay que tener mucho cuidado con estos dos términos porque uno, no reflejan lo que es la complejidad de ser animal, separan al humano del animal y invisibilizan esta brecha ontológica que se ha abierto y siguen manteniendo un criterio antropocéntrico, ¿no? Entonces, estos son como los 3 puntos de partida, ¿no? Los sistemas jurídicos contemporáneos son antropocéntricos, hay una excepcionalidad humana que permea, una idea de la excepcionalidad humana que permea los sistemas sociales, culturales, económicos, políticos, etcétera, y el lenguaje está impregnado de este tipo de categorías antropocéntricas, ¿no? Entonces, ahí es importante. Por eso ella construye su propuesta desde estos otros 3 pilares. El primero de ellos es la corporeización o la corporidad, el embodiness, dice Manisha Deka. ¿Qué implica reconocer que los demás animales habitan un cuerpo? Es decir, se hace una reivindicación del cuerpo de todos los animales, se hace una reivindicación de todo lo que implica la corporeidad. Aquí alguien podría pensar, están hablando de sintiencia en sentido estricto, es decir, la capacidad física de experimentar placer y dolor. Sí, como una primera aproximación, pero el concepto de corporeidad es mucho más complejo desde la perspectiva de los estudios críticos, porque implica también una revalorización de las emociones, de reconocer que los demás animales pueden experimentar complejos estados cognitivos, emociones, etc. Pero el tercer aspecto de esta idea del embodiness, que tiene su fundamento en los estudios críticos, es pensar cómo se conciben los cuerpos de los demás a la luz de los paradigmas antropocéntricos cartesianos. Y lo que nos dice Manisha Deka en su libro, tenemos una herencia cartesiana que estableció un modelo de cuerpo masculino, blanco, heterosexual, que lleva a que todo aquel cuerpo que no encuadre en este ideal puede ser colonizado. ¿Y qué implica ser colonizado? Puede ser instrumentalizado, puede ser utilizado para los fines de este modelo ideal, porque se le atribuyen categorías negativas. Y la principal categoría negativa es la inferioridad. Si ustedes están, por ejemplo, en los estudios de género, si ustedes están en los estudios como el doctor Tony Dianquín, que aprovecho para saludarlo, que lo veo que está conectado por aquí también, Anita Casadiego, vi que se conectó hace ratito, 2 de nuestros ponentes del seminario. Si ustedes están en los estudios de los pueblos originarios y sus derechos, van a ver siempre que la atribución negativa de estos cuerpos diferentes es la inferioridad, ¿no? Entonces, esta idea de la corporización tiene que ver, sí, evidentemente con el cuerpo físico, pero también con las capacidades cognitivas, sensoriales, emocionales que derivan de habitar un cuerpo, de la propia experiencia de ser sujeto de tu vida, como podría ser un poco en el sentido de Reagan, pero reformado, ¿no? De habitar este cuerpo. El problema es que quienes habitan o habitamos, lo digo como mujer, cuerpos diferentes al paradigma antropocéntrico, muchas veces somos vistos como seres inferiores. Y este es un problema que es común no solamente a los demás animales, sino a muchos animales humanos que pertenecen a esta clase. La siguiente es bien interesante. El siguiente pilar es la relacionalidad. Reconocer que los animales, los demás animales, son animales profundamente interrelacionados, no solamente por estados cognitivos complejos. Y aquí Manisha Deka retoma los estudios de Matt Bekoff, uno de los etólogos que más hemos citado en
En este seminario, como ustedes saben, Mark Bekoff tiene pues más de 50 años estudiando cánidos. Es como Franz de Waal a los primates, Bekoff a los cánidos, ¿no? Y con Jessica Pierce tienen un libro maravilloso que se llama Wild Justice, Justicia Salvaje, y habla de las vidas morales de los demás animales. Y esto es súper complejo, porque incluso muchos filósofos resistentes a este tema se resisten a hablar de moralidad en las comunidades animales, en las sociedades animales. Y por eso ellos son bastante cuidadosos y hablan de protomoralidad, ¿no? Pero lo que nos dicen es que en la mayoría de las sociedades animales que hemos podido observar, encontramos que los demás animales se relacionan o se interrelacionan por un conjunto de reglas de conducta con distintos fundamentos. Tampoco aquí hay que romantizar el tema de que en la naturaleza todos se llevan bien y bonito y tal, ¿no? Tenemos ejemplos como los chimpancés, y de hecho, por ejemplo, hay un libro muy interesante de Franz de Waal que se llama La política de los chimpancés, que esto a mis colegas politólogos les hace así como ponerse de cabeza, como que la política de los chimpancés. Bueno, sí, los chimpancés pueden desarrollar lo que nosotros conocemos ahora como política, ¿no? Como el arte de hacer que otro haga lo que tú quieres o deje de hacer lo que tú quieres deje de hacer. Si esa es una definición muy sencilla de política, bueno, sí, algunas comunidades animales presentan esto. Pero regresando a Bekoff, Pierce y Deca, el tema de la interrelacionalidad es reconocer frente a nuestros ojos está, las neurociencias comparadas, la etología contemporánea lo demuestra, que los animales se interrelacionan no meramente por instinto, que esa es una falacia cartesiana, que el animal reacciona, ¿no? Las diferencias que hacen algunos filósofos, como Derrida, por ejemplo, entre reaccionar y responder. No, los animales responden. Más allá de estas cuestiones básicas instintivas, y norman su conducta, si se me permite el vocablo normar, norman su conducta de acuerdo a un conjunto de reglas sociales y de reglas morales. Es decir, atienden no solamente a sus propios intereses como individuos, sino a los intereses que ellos consideran como parte de esta interrelacionalidad. Y esta interrelacionalidad en las especies de los demás animales es muy interesante porque no se limita a su propia especie, que es lo primero que deberíamos aprenderle nosotros a ellos. Hemos observado muchos ejemplos de solidaridad, de subsidiariedad interespecie, ¿no? El concepto, lo decía Israel la semana pasada, el concepto de familia multiespecie tiene su origen en las otras especies. Cuando vemos a hembras de una especie maternar críos, cachorros de otras especies, ¿no? Estos vínculos de solidaridad, de subsidiariedad, surgen en otras especies de manera mucho más natural que en la especie humana, ¿no? Entonces, esto es lo que Manisha Deka habla de interrelacionalidad. Y el tercer vínculo es la vulnerabilidad. Entendía la vulnerabilidad no como un atributo intrínseco. Ojo, aquí esto es muy importante porque esto viene de los estudios críticos. No hay individuos vulnerables per se, son la estructura en la que están insertos lo que puede producir condiciones de vulnerabilidad. Y la principal condición de vulnerabilidad de los demás animales es la instrumentalización que hemos hecho de ellos. Es decir, el haber colonizado sus cuerpos y instrumentalizados, entendidos como recursos para nuestro beneficio. Eso es, esta idea de esta instrumentalización del otro es lo que le genera una situación estructural de vulnerabilidad, que tiene que ser atendida desde la política y desde el derecho. Entonces, estas tres categorías o estos tres pilares, la corporalización, la interrelacionalidad y la vulnerabilidad, es lo que le permite a Manisha Deka, ella lo dice, construir una tercera categoría que salve, por un lado, estas categorías binarias de sujeto, objeto, persona, cosa desde el derecho, pero también le permite zanjar una discusión entre bienestaristas, animalistas y entre abolicionistas. Porque aquí hay que hacer una precisión. Ella se deslinda hasta cierto punto de las propuestas abolicionistas porque dice, yo difiero de propuestas como la de Francione porque no es mi objetivo que se reconozca a los animales como sujetos de derechos,
sino como seres legales, con un conjunto de atribuciones jurídicas que les permita establecer un marco de protección para su desarrollo, ¿no? A final de cuentas, llamémoslo como queramos, y por eso a la doctora Brenda y a mí nos gusta tanto la propuesta de Juan Antonio Cruz Parcero y esta teoría estructural de los derechos. Les podemos poner el nombre que queramos, derechos, prerrogativas básicas, prerrogativas fundamentales, etcétera, pero a final de cuentas tienen como fundamento o como objetivo el establecer un marco de libertad y de desarrollo de los demás animales. Pero entonces dice, esta tercera categoría nos permite zanjar esta brecha entre ellos, ¿no? Y lo que ella propone es este concepto de sereidad legal, ¿no? Que los demás animales sean reconocidos como seres legales y que esto, es decir, dejamos en paz a los civilistas con su idea de persona y que las personas solo son humanas y está muy bien, te lo compramos, ¿no? Nos distanciamos un poco, dice Erika, del tema de los abolicionistas como Francione o como Reagan, por ejemplo, que Reagan ya en sus últimos años él mismo se autopercibió como un abolicionista, no empezó siendo un abolicionista, pero al final se autopercibió como tal, que pretenden subjetivizar al animal, ¿no? Si yo estoy proponiendo una nueva forma de incluir a los animales en la comunidad jurídica, que es esta sereidad, ¿no? De los animales. Y a mí me parece que si bien esta postura puede tener algunas observaciones, yo no diría críticas. ¿Cuál es la primera observación que haría yo? Que desde el prefacio del texto y en varias de las conferencias que he podido ver yo de ella, después de que hace la crítica sobre el uso de los vocablos animales no humanos y animal en general, ella se decanta por una cuestión de economía del lenguaje por utilizar animales para referir a los demás animales, ¿no? Cuando por lo menos yo, a diferencia de la doctora Brenda, sostengo que hablar de los demás animales nos recuerda constantemente que nosotros también somos animales y hablar de demás, bueno, pues abre la puerta a que los demás sean miles de millones de otros más, ¿no? Sería el primer comentario que tendría yo sobre la propuesta. Ella hace una crítica al uso del lenguaje, pero sin embargo se decanta por la opción como más comúnmente utilizada, ¿no? Y la segunda es que dice que se distancia de los abolicionistas, porque a pesar de que comparte, y creo que todos compartimos los estudios críticos, los abolicionistas y todo, el tema de que se debe abolir cualquier forma de explotación animal, ella se deslinda porque dice, yo no busco el reconocimiento de la personalidad jurídica del animal, ni busco su reconocimiento como sujeto de derecho, sino busco una nueva subjetividad. Y aquí de nueva cuenta utiliza el vocablo sujeto y incurre en el binarismo de sujeto-objeto, ¿no? Que a mí me parece que esto es resultado de las dificultades que tenemos, pues académicos o no académicos, de sustraernos de estos binarismos, ¿no? Yo me quedaría con la idea de sereidad y tratar de dejar esta idea del sujeto a las teorías liberales de los derechos humanos, por ejemplo, a los teóricos de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, reconocer la subjetividad jurídica de la naturaleza podría ser una buena opción. Pero para los animales me parece que quedarnos con esta idea de la sereidad fundamentada en estos tres pilares que ella describe también y que se apoya de autores como Butler para el tema, por ejemplo, de la corporización, de la vulnerabilidad, de todas las teorías ecofeministas y de la vulnerabilidad, me parece que son una buena reflexión para poder intentar dos cosas. La primera, desobjetivizar a los animales. Es decir, si no son cosas, ¿qué son? Son entidades que habitan un cuerpo, pero que habitan un cuerpo de una forma mucho más compleja que el simplemente estar, porque podríamos pensar en las plantas. Las plantas tienen un cuerpo. Algunas plantas tienen algún tipo de sensibilidad, pero las plantas no tienen sistemas nerviosos centrales, no pueden experimentar ese cuerpo. Y al experimentar tu cuerpo es el primer paso para experimentar un mundo, sea como sea que lo experimentes, ¿no? Ya lo decía von Westphal, Jacob von Westphal en sus andanzas por los pequeños mundos circundantes, el padre de la etología contemporánea.
cada animal experimenta el mundo de acuerdo a sí mismo, ¿no? Entonces, por eso habla de mundos circundantes. Entonces, esta idea de habitar el mundo, perdón, tu cuerpo, es tener esta capacidad de experimentar tu cuerpo y experimentar el mundo a través de tu cuerpo. Cosa que las plantas, por lo menos hasta ahora, no tenemos evidencia de que puedan hacer. Entonces, esta idea de la corporización es muy importante, también entendida desde esta visión crítica de los cuerpos del otro como algo concebido como algo inferior, ¿no? La idea de la interrelacionalidad. Si se fijan, ustedes, uno de los objetivos principales que busca DECA es dejar la racionalidad de lado, porque pareciera que muchos nos hemos aferrado a que los animales nos demuestren que son inteligentes, ¿no? Proyecto Gran Simio es una gran muestra de esto. ¿Por qué se valoran los grandes simios? Porque se parecen a nosotros, porque hacen cosas parecidas a nosotros, es que tienen un lenguaje más o menos parecido al nosotros. Ella pretende dejar de lado toda esta idea de la racionalidad, del lenguaje como muestra de la racionalidad, y prefiere enfocarse en la corporeidad, entendiendo que hay distintas formas de cuerpo y de ahí derivarán distintas formas de experimentar el mundo, ¿no? Y el tema de la interrelacionalidad es fundamental. Reconocer que los demás animales tienen formas no antropocéntricas de organizarse y de convivir, de relacionarse consigo mismos, con su especie y con otras especies, incluso con su propio entorno. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos impregnados de esta visión antropocéntrica que si una estructura social no se parece a la humana, pues entonces no es estructura social, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Y el tema de la vulnerabilidad, que me parece que es lo más importante, y aquí es donde el derecho contemporáneo tiene que poner el especial énfasis. Y lo dice ella, Nussbaum, con todas las críticas que pueda recibir Nussbaum, historia del enfoque de las capacidades, pero coinciden en esta idea de que dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad, los que son más importantes, no solamente en número, sino en el tipo de vulnerabilidad que experimentan, son los demás animales. Y desafortunadamente son los más invisibles para el derecho, porque nuestros sistemas jurídicos han ido avanzando, sí, a tropezones, hay que decirlo, y todavía falta mucho, en ir intentando rescatar esa situación de vulnerabilidad a las mujeres, a los pueblos originarios, a las personas afrodescendientes, etcétera. Pero los demás animales siguen invisibles para el derecho, ni siquiera se les considera un grupo en situación de especial vulnerabilidad. Hace ya 8 años, empecé yo a dar un curso en un diplomado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre derechos humanos, es el diplomado Jorge Carpizo, que se desarrolla todos los años en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y yo empecé trabajando sobre protección jurisdiccional de grupos en situación de vulnerabilidad. Y siempre metí al final, ¿no? Me enfocaba yo mucho en mujeres y niños, y al final siempre metía yo un tema de animales, ¿no? De protección de los animales. Y al principio, hace unos años, recibía mucha resistencia. Es que los animales no son un grupo en situación de vulnerabilidad. Ahora ya no tanto, ¿no? Entonces, me parece que el derecho lo primero que tiene que tener claro es esta vulnerabilidad, y en conjunto con estas otros dos pilares podemos construir este tertium genus que, a lo mejor anclado en el derecho civil, puede ir abonando hacia lo que es el objetivo fundamental y explícito de la obra de DECA, que es sacar a los demás animales del régimen de propiedad. Y esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil. Sacarlos del régimen de propiedad implica un esfuerzo conjunto de activistas, de gobiernos, etcétera. Sin embargo, yo no soy tan pesimista, porque algunos colegas me dicen, pues es que eso va a ser imposible. Bueno, igual se pensaba imposible sacar a los afrodescendientes del régimen de propiedad. Yo soy optimista porque en sistemas jurídicos como el mexicano ya existen limitaciones al régimen de propiedad. Cuando hablamos, por ejemplo, de patrimonio cultural, inmobiliario, ¿no? Ahí ya hay ciertas limitaciones, ya no puedes ejercer tu derecho a propiedad. Las resoluciones que ha emitido la Corte sobre la constitucionalidad, sobre la constitucionalidad de prohibir, por ejemplo, las peleas de gallos, sobre la no protección como patrimonio cultural de las corridas de toros, ¿no? Que son los amparos 163 diagonal 2018 y 80-2022 para quienes consultarlo.
cuando hacen este test de proporcionalidad, que es lo que trabaja el maestro Alex, ¿no? Sobre la protección animal y el derecho de propiedad, nos dicen, si bien no sacan a los animales del régimen de propiedad, sí nos dice la Corte que es una propiedad limitada. ¿Limitada por qué? Por la sintiencia del animal, por la capacidad de experimentar placer y dolor y porque no se les puede generar arbitrariamente este sufrimiento a los demás animales. Entonces hay una perspectiva ya de apertura en muchos de nuestros sistemas jurídicos a ir sacando a animales del régimen de propiedad. Claro que ahorita los estamos sacando de a uno por uno, lo platicábamos esto con Vicky González Silvano, ¿no? Ellos en Argentina, que a mí me da muchísima envidia, tienen más de 700 animales declarados como sujetos de derecho, muchos de ellos considerados como propiedades, por ejemplo, los animales de criadero y propiedades con un costo económico tasados alto, ¿no? Entonces ya hay ejemplos en el derecho de ir sacando poco a poco a los animales de este régimen de propiedad y de ir matizando el régimen de propiedad al que están sujetos. Y me parece que el reconocerles esta categoría de seres legales ha avanzado. De hecho, hay códigos civiles, como el Código Civil Español, el Código Civil Francés, que ya ha sacado a ciertas especies, ¿no? Las especies de animales en compañía, perros y gatos. Bueno, con todas las críticas que podemos hacer a esto, por ahí hay un avance, pero la propuesta que hace DICA, y lo dice ella tal cual, es el reconocimiento de esta categoría, la construcción de esta categoría para todos los animales, para todos los demás animales, especialmente para todos aquellos animales instrumentalizados en la producción industrial para el consumo humano y en la experimentación, que son como las últimas fronteras de la consideración moral y jurídica de los demás animales. Yo quiero dejar hasta aquí, plantear que esta propuesta a mí me parece muy útil, que merece muchas reflexiones. Desafortunadamente todavía no hay una traducción al español de la obra de Manisha Deka, pero bueno, hay varios artículos indirectos que para quienes no hablen inglés o no lean inglés pueden acceder a ello. Me parece una propuesta muy interesante y sobre todo algo de lo que a mí me gusta, porque me identifico desde hace varios años con esta propuesta, es la idea de un tertium genus, de una tercera categoría. Dejemos a los civilistas en paz con su concepto de persona y dejemos esta idea de que son cosas o propiedades también ahí. Entonces, por mi parte, sería todo. Voy a dejar unos minutitos por si hubiera algunas preguntas. No sé si Ale, que está por ahí, pueda alguna pregunta en línea, porque aquí no las vemos todas. Y si no, pues abran su mic y con toda confianza. A ver, Muchas gracias, doctora. Sí, tenemos varias preguntas, muchos mensajes de felicitación. Gracias por compartir el material. Estamos viendo que compartieron el material de Franz de Waal. Sí, buenísimo. La sesión queda grabada, las van a Sí. poder consultar, como ya les decía la doctora, en la página de Gida Animalista. Ahí se van linkeando cada una de las sesiones, igual están todas las del seminario anterior. ¿Cuáles serían, le preguntan doctora, cuáles serían los fundamentos éticos para considerar derechos laborales a los animales de trabajo? A ver, vamos primero por partes. Mayahuel por ahí comenta, dice el doctor Nava Escudero, dice que no se puede, según el derecho, crear una tercera categoría para incluir a los demás animales. Esta es una discusión que hemos sostenido con mi querido amigo César, con quien hemos trabajado en el último año muchas cosas juntos. Esta es una discusión muy interesante porque sí se puede crear segundas y terceras categorías. Lo que no se puede es desde una visión antropocéntrica. O sea, si seguimos aferrados a estos binarismos antropocéntricos, pues sí, la respuesta es que no. Los animales siguen siendo cosas, ¿no? Y meternos a la categoría de reconocerles personalidad jurídica es muy, muy complicado, ¿no? Yo creo que sí se puede construir porque el derecho es performativo, hay que recordarlo siempre. El derecho responde a un conjunto de realidades y se transforma. Entonces, me parece que los avances de la etología, de las neurociencias comparadas, nos permiten abrir estas terceras categorías. Sobre la pregunta
de los animales de trabajo, de entrada en el grupo de investigación en derecho animal, no apoyamos esta categoría de animales de trabajo. Hablar de animales de trabajo como hablar de animales de compañía es atribuirles una ontología específica a los animales. Es decir, asumir que hay ciertas especies o individuos animales que nacen o sirven para trabajar. Y esa es una perspectiva utilitarista. Entonces, nosotros lo que proponemos es la abolición de cualquier forma de esclavitud animal y humana, por supuesto, pero específicamente de los demás animales. Y en este sentido, estamos en contra de cualquier explotación animal. Esto es controversial porque se habla mucho de, bueno, ¿y qué sucede con los animales, por ejemplo, que apoyan a las personas débiles visuales o con algún tipo de discapacidad visual, ¿no? Bueno, hay muchísimos dispositivos electrónicos ahora en desarrollo que nos permiten sustituir la explotación de animales por ejemplo, bastones electrónicos conectados a Internet, etcétera, ¿no? Utilizar, por ejemplo, los animales como apoyo emocional, ¿no? También es una forma de instrumentalización, entonces nosotros no estaríamos a favor del tema de creación de leyes laborales, porque ¿qué es lo que sucede? Lo que haces es regular, instrumentalizar al otro animal y normativizar la explotación animal. Y eso, por supuesto, en el grupo de investigación estamos. Bien, muchas gracias, doctora. También me comentan, bueno, Nora Domínguez comenta, esta tercera posición es fantástica para dejar de lado la palabra persona. También comenta Joana Jaramillo, es posible que profundizamos un poco en los efectos legales y sus diferencias entre sintientes, sujetos de derecho y sereridad. Sí, a ver, la sintiencia, como habíamos dicho, es un primer paso necesario, aunque no suficiente. Eso lo maneja maravillosamente la doctora Brenda, ¿no? De hecho, su tesis tiene una lámina de entrada haciendo una crítica a la idea de quedarnos en la sintiencia, ¿no? Esta sintiencia une en el sentido amplio, ¿no? Porque en el sentido estricto es simplemente la capacidad física de experimentar placer y dolor físico, pero me parece que ya cuando todos los que estamos aquí reunidos hablamos de sintiencia, referimos a esta sintiencia en un sentido mucho más complejo de reconocer a los demás animales, además de estas capacidades físicas y fisiológicas, complejos estados cognitivos. Esta es una puerta de entrada para después conectarla con esta idea de la sereidad fundada en la interrelacionalidad. Esto es muy importante porque la sintiencia podría ser quedarnos en esta primera parte de la corporización del cuerpo del otro, ¿no? De seres que habitan un cuerpo, que experimentan su cuerpo, que experimentan el mundo a través de su cuerpo, que experimentan emociones, etc. Pero si nos quedamos ahí, nos quedamos en la idea de los demás animales como cuerpos que sienten, ¿no? Por eso es importante que el concepto de sereidad transita de la corporización a la interrelacionalidad, que es la posibilidad de que ellos desarrollen complejos entramados sociales y culturales, ¿no? Que tienen fundamentos de protomoralidad, de protopolítica. Utilizo esto de proto porque lo han utilizado tanto Deval como Beckhoff como una forma de vacunarse contra los politólogos y los filósofos, de que digan, es que cómo, de nuevo, antropocéntricamente, ¿cómo pretendes comparar la moral humana con la moral de los animales? ¿No? Entonces utilicemos esto de proto como una vacuna, un antiséptico frente a esas críticas, ¿no? Pero la interrelacionalidad tiene que ver con estos ejercicios de experimentar la relación con el otro que puede ser de nuestra misma especie o de otras especies. Y esto también requiere un lugar ahí. Sí, no todos los filósofos, Mayagüel, pero la mayoría, ¿no? Y el tema de la sereidad tiene que ver también con el reconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad en las que son colocados estos cuerpos interrelacionados. ¿Cuál es el tema con sujetos de derechos, no? El tema de la subjetividad, y eso lo platicamos, por ejemplo, con Vicky González Silvano cuando estuvo aquí el año pasado. El concepto de subjetividad o de sujeto es un concepto que viene de la filosofía y entró al derecho a través de la patrística. Y el problema es que el derecho lo incorpora sin definir lo que es ser sujeto. Será sujeto lo que el derecho diga que es sujeto. Entonces, estamos en una tautología de que sujeto es quien tiene derechos y tiene derechos el que es sujeto. Si se fijan, la mayoría de nuestros sistemas jurídicos incurren en esa definición tautológica. Los filósofos no.
Los filósofos sí dedican una reflexión más aguda y enlazan mucho el tema de la subjetividad con la agencia. Pero ¿cuál es el problema de la subjetividad y la agencia en la filosofía contemporánea, heredera no solamente de Descartes, sino principalmente de Kant, que se fundamenta en 3 atributos: la razón, la autonomía y la independencia? Para la filosofía es sujeto el que tiene estas 3 atribuciones. El que no las tiene puede ser paciente moral, puede ser una entidad a proteger, pero no es sujeto. Entonces, trasladar el concepto de sujeto sin esta reflexión filosófica nos lleva a afirmar en el derecho que son sujetos quienes tengan autonomía, quienes tengan independencia y quienes tengan razón, ¿no? Entonces, sí, justamente por eso por eso Dom Regan propone esta idea de pacientes morales, pero de nuevo utiliza el concepto de sujetos de una vida, ¿no? Incurre de nuevo en esta idea del binarismo de utilizar la palabra sujetos, que es una fórmula que ha funcionado medianamente bien en los sistemas jurisprudenciales, ¿no? De países como Argentina, por ejemplo, ¿no? Para ir desposificando a ciertos animales a través del litigio estratégico. Pero crear esta categoría de seres, sobre todo la diferencia, les digo, la idea de sujeto se fundamenta en esta idea de autonomía, razón e independencia que viene de la filosofía kantiana y así pasó el derecho, ¿no? Construir esta tercera categoría de seres legales es importante porque tiene un fundamento diferente. No se fundamenta ni en la razón, ni en la autonomía, ni en la independencia, sino en la corporización, la interrelacionalidad y la vulnerabilidad, que me parece que esos son atributos que podemos observar en prácticamente todas las especies de demás animales, pero también en muchos individuos de nuestra propia especie, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Todos los mensajes ya son, pues, felicitaciones de Betty, de Ulises, Vianey, de Vero, todos felicitándola. Y pues bueno, se estableció una discusión sobre los perros en asistencia, pero yo creo que eso lo podemos... Sí, no, y de hecho, no quiero adelantarles mucho, pero uno de nuestros ponentes va a hablar sobre animales de trabajo entre comillas. Entonces creo que ahí vamos a poder desarrollar mucho estas discusiones interesantes. Muchas gracias, doctora, por sus valiosas reflexiones.